Vete y no vuelvas. Gritó mi mamá tras pagar 350,000 pesos para salvar la casa. Meses después, papá preguntó por qué dejé de pagar la hipoteca. Mi respuesta los dejó sin palabras, revelando la traición de Javier. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Estoy acostada en el sillón de mi pequeño departamento en Zapopan, con una taza de café de olla humeante en la mano. El aroma dulce del piloncillo llena el aire, y desde la ventana abierta se cuela el eco lejano de un mariachi tocando Cielito Lindo. Es domingo por la tarde, mi día favorito, cuando el mundo parece detenerse. Tengo 38 años, soy contadora en una empresa de Guadalajara, y este lugarcito modesto, con sus paredes de pintura gastada y su mesa de madera que compré en un tianguis, es mi refugio. Pero mi celular, tirado en la mesita, no para de vibrar. Mensajes de mi mamá, mi papá y mi hermano Javier. No los he abierto. No quiero. Han pasado 6 meses desde que dejé de hablarles, desde que dije, basta, y corté el hilo que me ataba a ellos. Durante años fui la hija confiable, la que siempre echaba la mano. Pagué cuentas, reparaciones, hasta los caprichos de Javier, mientras mis sueños quedaban guardados en un cajón. Ahora, en este silencio que tanto me costó ganar, siento un alivio que me abraza, pero también una culpa que me pica el pecho. ¿Fui demasiado dura? ¿De verdad los abandoné, como dicen esos mensajes que no me atrevo a leer? Miro el teléfono otra vez. La pantalla se ilumina con un texto de mi mamá, Laura, ¿cómo nos haces esto? Somos tu familia. Luego uno de Javier, no seas egoísta, contesta. Mi papá, más suave, pero igual de pesado, hija, necesitamos hablar. Cada palabra es como un eco de las veces que me pidieron un poquito más de dinero, de tiempo, de mí. Estoy cansada de ser la que siempre carga el paquete, la que nunca dice que no. Pero aquí, en este departamento que huele a café y libertad, por primera vez siento que respiro. Aunque no puedo evitar preguntarme, ¿y si me equivoqué? ¿Y si mi enojo me hizo olvidar lo que significa ser familia? Cierro los ojos, dejo que el mariachi me arrulle, y me digo que, por hoy, el silencio es suficiente. El eco del mariachi se desvanece mientras dejo la taza de café de olla en la mesita, todavía tibia entre mis manos. El silencio de mi departamento en Zapopan me abraza, pero los mensajes no leídos en mi celular pesan como piedras. Cierro los ojos y pienso en cómo llegué aquí, a este rincón que es mío, pero que costó tanto. Desde los 16 años, supe que si quería salir adelante, tendría que hacerlo sola. Mientras mis amigas planeaban salidas al cine, yo trabajaba en una papelería en el centro de Guadalajara, contando monedas para pagar mis cuadernos y el camión. Mis papás nunca me preguntaron si necesitaba algo, su atención siempre fue para Javier, mi hermano mayor, el artista, que, según ellos, iba a triunfar. Javier, 4 años mayor que yo, dejó la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara porque no era lo suyo. Desde entonces, ha saltado de trabajos esporádicos, mesero, repartidor, hasta vendedor de artesanías, sin quedarse en ninguno. Pero para mis papás, él siempre ha sido el soñador, el que solo necesita un empujón. Yo, en cambio, me partí el alma para ganar una beca completa en la misma universidad. Estudié contaduría, me gradué con honores y conseguí un buen trabajo en una empresa de consultoría. ¿Y qué recibí? Un, qué bueno, Laura, de mi mamá, seguido de un, pero no te descuides, que Javier te necesita. Mis logros nunca brillaron en esa casa. Con el tiempo, me convertí en la que resolvía todo. Pagaba la luz cuando mi papá olvidaba el recibo, cubría las reparaciones del boiler que Javier juraba que no era su culpa, que se descompuso. Hasta pagué un curso de fotografía de 10,000 pesos para él, porque mi mamá decía que eso lo iba a motivar. Mientras, mi sueño de comprar una casita propia, con un jardincito donde plantar bugambilias, se quedó en una libreta llena de números que nunca sumaban. Cada peso que ganaba se iba a la casa de Tlaquepaque, a las deudas que no eran mías. Me cansé de escuchar, es solo por esta vez, Laurita, sabiendo que nunca lo sería. Presentía cada factura que pagaba, cada gracias, que nunca llegaba. Pero seguí, porque pensé que así se quería a la familia. Ahora, en este silencio que tanto me costó, me pregunto si todo ese esfuerzo valió la pena, o si solo me dejé cargar un peso que nunca debí llevar.
El recuerdo de las facturas pagadas y los gracias que nunca llegaron me aprieta el pecho mientras miro mi libreta de sueños, esa donde anoté lo de mi casita con bugambilias. En mi departamento en Zapopan, el silencio es un alivio, pero también un espejo que me obliga a facingar lo que dejé atrás. Hace 2 años, todo cambió con una llamada de mi papá. Su voz, temblorosa, me dijo que la casa familiar en Tlaquepaque, donde crecí entre el olor a tortillas recién hechas y las risas de las vecinas, estaba a punto de ser embargada. Si no pagamos 350,000 pesos, la perdemos, Laurita, dijo. Sin pensarlo mucho, cancelé el apartado que había dado para un departamentito cerca de mi trabajo. Ese dinero, mi primer paso hacia la independencia, se fue directo a la cuenta de mis papás. Durante 2 años, envié cada mes lo que podía, sumando esos 350,000 pesos que me exprimieron hasta el alma. Trabajé horas extra, comí sopas instantáneas para ahorrar, y dejé de lado cualquier lujo, como ir al cine o comprarme ropa nueva. Pero lo peor no fue el sacrificio, sino lo que descubrí un día, cuando mi mamá, con la cocina llena del aroma a tortillas y mole, mencionó de pasada que Javier había comprado una cámara profesional. ¿Con qué dinero?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Resulta que mi hermano, sin decirme nada, tomó 30,000 pesos de un pago que envié para la hipoteca y se compró esa cámara, diciendo que era una inversión en su futuro. ¿Futuro? Javier, que a sus 42 años vive en casa y no ha terminado ni un proyecto, ¿necesitaba una cámara de lujo? Quise explotar, pero mi mamá lo defendió con esa mirada que siempre usa para justificar a su consentido. Necesita apoyo, Laura. No seas dura con él, dijo, mientras amasaba más tortillas. Sentí una punzada de traición, como si mi esfuerzo fuera solo un fondo para los caprichos de Javier. Intenté hablar con mi papá, pero solo murmuró ya que, hija, ya está hecho. Nadie me pidió disculpas, nadie reconoció que ese dinero era para salvar la casa, no para alimentar los sueños fallidos de mi hermano. Me tragué la rabia, como siempre, pero algo dentro de mí empezó a romperse. Seguí enviando dinero, porque la casa era lo primero, pero cada transferencia dolía más. En mi libreta, la casita con bugambilias se desdibujaba, y la frustración crecía, susurrándome que mi sacrificio nunca sería suficiente para una familia que no veía mi valor. El eco de la traición de Javier con esa cámara de 30,000 pesos aún me quema mientras miro por la ventana de mi departamento en Zapopan. El aroma a café de olla se ha desvanecido, y el silencio que tanto valoro ahora se siente pesado, como si cargara las deudas que nunca fueron mías. Pensé que salvar la casa de Tlaquepaque, esa donde crecí oliendo tortillas recién hechas, pondría fin a las demandas de mi familia, pero no fue así. Cada semana llegaba un nuevo mensaje: Laurita, el agua está carísima este mes, échame la mano, hija, el coche de tu papá necesita llantas, mándanos algo. Nunca un gracias, solo más peticiones, como si mi sueldo fuera un pozo sin fondo. El agotamiento me seguía como sombra. Recuerdo una vez, hace 1 año, que no pude comprar mis medicinas para la migraña porque envié 5,000 pesos para arreglar el tejado de la casa. Me quedé tomando té de manzanilla, con la cabeza latiendo, mientras mi mamá me mandaba fotos de Javier, trabajando, en su fotografía. ¿Trabajando? Si apenas salía de su cuarto. Empecé a cuestionarme, ¿por qué yo, que me partí el alma estudiando con beca en la Universidad de Guadalajara, que trabajo hasta tarde en la consultoría, soy la que siempre cede? ¿Por qué mi sueño de una casita con bugambilias sigue en una libreta, mientras Javier sigue soñando sin aportar nada? Una tarde, agobiada, tomé el camión hasta la Basílica de Zapopan. Frente a la Virgen de Guadalupe, con el olor a cera de las velas y el murmullo de las oraciones, pedí fuerza. Quería seguir siendo la hija que ayuda, pero también quería respirar sin sentir que me ahogaba. Arrodillada, con mi rosario en la mano, pensé en todas las mujeres como yo, cargando familias enteras sin que nadie les pregunte si están bien. La Virgen parecía mirarme, y sentí un deseo nuevo, como una chispa: cambiar, dejar de ser la salvadora que todos dan por hecho. Volví a mi departamento con el corazón revuelto. Los mensajes de mi familia seguían llegando, cada uno más urgente, más exigente. Pero esa noche, mientras veía mi libreta de sueños, algo dentro de mí susurró que no podía seguir así. No era solo el dinero, era mi vida, mis ganas, mi paz. Por primera vez, me pregunté si valía la pena seguir sacrificándome por una familia que no veía mi cansancio, y esa duda, aunque dolía,
empezó a sentir como el primer paso hacia algo diferente. La chispa de duda que encendí frente a la Virgen de Guadalupe sigue ardiendo mientras me siento en mi departamento en Zapopan, con mi libreta de sueño cerrada. Han pasado 6 meses desde que dejé de enviar dinero a la casa de Tlaquepaque, desde que decidí que no podía seguir siendo la salvadora de todos. Pero los mensajes de mi familia no paran, y la culpa me muerde cada vez que veo el nombre de mi mamá o mi papá en la pantalla. Anoche, un mensaje de mi papá me hizo dudar: Laurita, el banco nos está apretando. Por favor, llama. Algo en su tono me inquietó, así que hoy, con el corazón en un puño, abrí mi laptop y revisé la cuenta bancaria familiar, esa donde enviaba los pagos de la hipoteca. Lo que vi me heló la sangre. El último pago de la hipoteca fue hace 8 meses, pero yo seguí mandando 50,000 pesos después de eso, creyendo que iba a la casa. Me temblaron las manos mientras revisaba los registros. Entonces lo descubrí: Javier, mi hermano, convenció a mis papás de usar parte de ese dinero para financiar una exposición de sus fotos en una galería del centro. Una exposición que, según un mensaje que encontré en el WhatsApp familiar, fue un fracaso total. Nadie me dijo nada. Ni una palabra sobre tomar mi dinero, ese que saqué de mis ahorros, de mis noches sin dormir, para algo que no era la casa. Llamé al banco, con la voz firme pero el estómago revuelto, y confirmé lo peor: la casa está en riesgo de embargo. El saldo pendiente es de 120,000 pesos, y el banco ya envió avisos de desalojo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, con una ira que me quemaba por dentro. No era solo el dinero, era la mentira. Javier, que ya había gastado 30,000 pesos en su cámara, volvió a tomar lo que no le pertenecía, y mis papás lo permitieron. Pensé en todas las veces que comí sopa instantánea para enviarles más, en mi sueño de la casita con bugambilias que se desvanecía. Me sentí traicionada, como si me hubieran apuñalado por la espalda con mi propia confianza. La rabia se mezclaba con un dolor profundo, como si la familia que tanto quise salvar nunca me hubiera visto como hija, solo como un banco. Cerré la laptop, respiré hondo y me prometí que esta vez no cedería. Pero en mi pecho, la herida de su engaño seguía abierta, y supe que esto apenas comenzaba. La herida de la traición, saber que mis 50,000 pesos se fueron a la exposición fallida de Javier y no a la hipoteca, me quema mientras conduzco hacia Tlaquepaque. En el asiento trasero llevo bolsas de víveres, arroz, frijoles, unas latas de atún, cosas que compré porque, aunque corté el dinero, no quiero que pasen hambre. El olor a mole me recibe al entrar a la casa familiar, donde crecí entre tortillas recién hechas y risas que ya no existen. Es domingo, y la mesa está puesta para una comida que debería ser cálida, pero el aire se siente pesado. Mi mamá, removiendo el mole en la olla, ni me saluda. Mi papá, sentado con el periódico, apenas levanta la vista. Javier, como siempre, está tirado en el sillón, mirando su celular. Pongo las bolsas en la cocina y digo, con voz calma, que traje algo para ayudar. Pero mi mamá se da la vuelta, con los brazos cruzados. Laura, esto no alcanza, suelta, cortante. Lo que mandabas ya no es suficiente. Me quedo helada. ¿Suficiente? Pagué 350,000 pesos para salvar esta casa, dejé mis sueños en pausa, ¿y no alcanza? Mi papá carraspea y añade, sin mirarme, tú estás sola, sin cargas, hija. Podrías ayudar más. Sus palabras me golpean como si mi vida, mi trabajo, mi lucha, no valieran nada. Javier, desde el sillón, suelta una risita y dice, qué egoísta te volviste, ¿no? Ni que te faltara nada. La rabia que cargué desde que descubrí lo de la exposición estalla. Egoísta, digo, mirándolo fijo. Tú tomaste mi dinero para tu cámara y tu exposición, Javier, y ni un peso fue a la casa, ¿y me llamas egoísta? Mi mamá se pone roja. No le hagas a tu hermano, grita. Él está intentando salir adelante, no como tú, que solo piensas en ti. El mole hierve en la estufa, pero el calor que siento es de pura furia. He pagado todo por años, digo, temblando, y ustedes mintieron, ¿eso es familia? Mi mamá, con los ojos encendidos, suelta, si tanto te pesa ayudar, vete y no vuelvas. El silencio cae como plomo. Nadie me detiene. Ni mi papá, ni Javier, que solo murmura algo sobre mi drama. Dejo las bolsas en la mesa, sin abrirlas, y camino hacia la puerta. El olor a mole se queda atrás,
junto con la casa que tanto quise salvar. Afuera, el aire fresco me golpea, y aunque el corazón me duele, siento una liberación extraña, como si al fin me hubiera soltado de unas cadenas que cargué demasiado tiempo. Subo al coche, y por primera vez, no miro atrás. El eco de las palabras de mi mamá, vete y no vuelvas, resuena mientras conduzco de regreso desde Tlaquepaque, con el olor a mole todavía impregnado en mi ropa. Pero al entrar a mi departamento en Zapopan, siento un alivio que no esperaba. Este lugarcito, con sus paredes desgastadas y mi mesa del tianguis, es mío. No hay gritos, ni exigencias, solo el silencio que tanto anhelé. Me mudo de verdad esa semana, trayendo solo 2 maletas y una cobija vieja. Corto todo apoyo financiero, no más transferencias, no más víveres, no más salvadas de última hora. Por primera vez, mi sueldo es para mí. En las mañanas, pongo a José Alfredo Jiménez mientras pico cebolla para unos huevos con chorizo. Caminos de Guanajuato, llena el aire, y cantar a todo pulmón me hace sentir viva. No hay mensajes a medianoche pidiendo dinero para el gas, ni llamadas de mi papá para arreglar el coche. Pero la paz dura poco. Mi celular no para de vibrar. Mi mamá escribe, Laura, ¿cómo nos dejas así? Somos tu sangre. Mi papá, más suave, hija, el banco no da tregua. Javier, directo, eres una desagradecida, nomás piensas en ti. Leo algunos mensajes antes de bloquear sus números, pero cada palabra es un puñal. ¿Desagradecida? Yo, que pagué 350,000 pesos para salvar su casa, que dejé mis medicinas por sus deudas, ¿soy la desagradecida? La culpa me pica, como cuando olvidé mi sueño de la casita con bugambilias por pagar la cámara de Javier. Pero me obligo a no ceder. Abro mi banca en línea y veo mi cuenta estabilizarse, poquito a poco. Por primera vez en años, ahorro. Vuelvo a mi libreta, donde dibujo la casa que quiero, pequeña, con un patio donde el sol pegue de lleno. Cada peso guardado es un paso hacia ese sueño, uno que no dejaré que me arrebaten otra vez. Aún así, los mensajes que leí se cuelan en mis noches. Me pregunto si mi enojo me cegó, si debí buscar otra forma. Pero luego recuerdo la mentira de la exposición de Javier, los 50,000 pesos que no fueron a la hipoteca, y la rabia me recuerda por qué me fui. Este silencio, este espacio donde puedo escuchar a José Alfredo y soñar con bugambilias, es mi libertad. Y aunque la culpa susurra, el alivio de vivir para mí es más fuerte. Por ahora, eso basta para seguir adelante, un día a la vez, en este rinconcito que al fin siento mío. El ritmo de Caminos de Guanajuato aún resuena en mi cabeza mientras guardo mi libreta de sueños, donde la casita con bugambilias empieza a sentirse posible. Mi departamento en Zapopan es mi refugio, y aunque los mensajes bloqueados de mi familia ya no me llegan, la calma se rompe una mañana al abrir el buzón. Una carta del banco, con el sello rojo de urgente, me espera. La abro con manos temblorosas, esperando otra notificación sobre la hipoteca de Tlaquepaque que dejé de pagar hace 6 meses. Pero lo que leo me deja sin aire, la casa ya no está a nombre de mis papás. Javier, mi hermano, convenció a mis padres de transferir la propiedad a su nombre, diciendo que era para protegerla. Luego, sin decirme nada, usó la casa como garantía para un préstamo personal de 200,000 pesos. Un préstamo que, por supuesto, no pagó. El banco advierte que la casa será embargada en un mes si no se liquida el saldo. Me siento en el sillón, con la carta arrugada en la mano, y la furia me quema el pecho. ¿Cómo se atreve Javier? Primero la cámara de 30,000 pesos, luego los 50,000 pesos de la exposición fallida, y ahora esto. Pagué 350,000 pesos para salvar esa casa, comí sopa instantánea para que no la perdieran, y él la arriesga como si mi esfuerzo no valiera nada. Pero lo peor es que mis papás lo permitieron, otra vez, sin consultarme. La casa donde crecí, donde olía a tortillas y mole, está a punto de desaparecer por su irresponsabilidad. Esa misma tarde, mi celular vibra con un mensaje de mi papá, que logré desbloquear por error. Laurita, el banco nos va a quitar la casa, ¿por qué dejaste de pagar? Ni una palabra sobre el préstamo de Javier. Luego, uno de mi mamá, eres nuestra única esperanza, no nos abandones. La hipocresía me hace hervir. Me culpan a mí, como si no supieran lo que Javier hizo. La rabia se mezcla con un shock que me paraliza. Pensé que lo había visto todo, pero esta traición es un golpe nuevo, como si me arrancaran el suelo que tanto luché por sostener.
me paro frente a la ventana, mirando las calles de Zapopan, y debato qué hacer. Una parte de mí quiere confrontarlos, gritarles que sé del préstamo, que no soy su banco personal. Pero otra, más cansada, susurra que deje que enfrenten las consecuencias. La culpa de siempre, esa que me tuvo atada años, intenta colarse, pero la furia por esta nueva mentira es más fuerte. ¿Sigo peleando por una familia que me miente, o los dejo caer? Por primera vez, no sé qué elegir, pero sé que esta decisión cambiará todo. La carta del banco, con su verdad brutal sobre el préstamo de Javier, sigue arrugada en la mesa de mi departamento en Zapopan. La lluvia golpea las ventanas esta noche, y el sonido me envuelve mientras miro una foto vieja, mis papás, Javier y yo en la plaza de Tlaquepaque, sonriendo como si la vida fuera sencilla. La casa donde crecí, la que salvé con 350,000 pesos, está a punto de ser embargada por la mentira de mi hermano, y aún me culpan. Mi celular vibra, y el nombre de mi papá aparece. Dudo, pero algo me empuja a contestar. Esta vez, quiero cerrar esta puerta para siempre. Laurita, dice mi papá, con voz cansada, el banco no da más tiempo. Tienes que ayudarnos. Respiro hondo. Sé lo del préstamo, papá. Javier usó la casa como garantía, ¿por qué no me lo dijiste? Hay un silencio, luego admite, titubeante, fue un error, pero es tu hermano. Por la familia, hija, salva la casa. Mi mamá toma el teléfono, llorando, no nos dejes en la calle, Laura. Eres nuestra hija. Su llanto, que antes me rompía, ahora suena hueco. Javier interviene, furioso, estás destruyendo todo por puro orgullo, ¿te sientes muy grande ahora? Su voz, la misma que justificó la cámara de 30,000 pesos y la exposición de 50,000 pesos, me enciende. Orgullo, digo, con la voz fría pero firme. Pagué por años mientras mentían. Cancelé mi vida, mi casita con bugambilias, para salvar esa casa. ¿Y tú, Javier, la arriesgaste sin pestañear y me llamas orgullosa? Mi mamá solloza más fuerte, mi papá suplica, pero no los dejo hablar. Basta, digo. Resuélvanlo sin mí. No soy su banco. Cuelgo, y el silencio de la lluvia llena el cuarto. Por primera vez, no siento culpa, sino paz. Es como si las cadenas que cargué desde los 16 años, trabajando en la papelería, estudiando con beca, sacrificándome, se rompieran. Miro la foto otra vez. Esa Laura niña no sabía lo que daría por una familia que no la veía. Hay melancolía, sí, por los días de tortillas y mole, por la ilusión de ser una hija amada. Pero la catarsis de soltarlos es más fuerte. Apago el celular y me quedo con la lluvia, con las notas de José Alfredo Jiménez que aún resuenan en mi cabeza. No miro atrás, como cuando salí de Tlaquepaque. Esta vez, elijo mi paz, mi libertad, aunque duela dejar atrás a la familia que alguna vez soñé que cambiaría. La lluvia sigue cayendo, y yo, al fin, respiro libre. La paz que sentí tras colgar el teléfono anoche, después de decirle a mi familia que no volvería a ser su salvadora, me sigue envolviendo como un abrazo cálido. En mi departamento en Zapopan, la lluvia ha parado, y el sol de la mañana se cuela por la ventana. Vivo plenamente ahora, con pequeñas libertades que antes no valoraba, caminar al mercado los domingos, regateando por aguacates, o poner a José Alfredo Jiménez mientras preparo unos chilaquiles. Mi cuenta bancaria crece poco a poco, y mi libreta de sueños, donde dibujo la casita con bugambilias, ya no es solo un deseo lejano. Cada peso ahorrado me acerca a esa casa que será mía, sin deudas ni culpas ajenas. Pero no todo es tan sencillo. Hace unas semanas, supe que el banco embargó la casa de Tlaquepaque. La noticia llegó por una vecina, no por mi familia. Me dolió imaginar esa casa, donde olía a tortillas y mole, vacía y cerrada. Esa noche, encendí una vela por mis abuelos, cuyos retratos cuelgan en mi pared, y recé en la iglesia local, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que me guiara. ¿Fui demasiado dura? ¿Debí buscar otra forma? Un mensaje de mi mamá llegó ayer, Laurita, regresa, te necesitamos. Lo leí, pero no respondí. La culpa, esa vieja conocida, intentó colarse, recordándome los 350,000 pesos que di, las noches sin medicinas, los sueños pospuestos. Pero ya no me domina. He aprendido una lección que quiero gritarle al mundo, especialmente a las mujeres como yo, que cargan familias enteras sin pedir nada,
el amor propio y los límites son esenciales, incluso con la familia. Sacrificarse ciegamente, como lo hice desde los 16 años en la papelería, solo enseña a otros a depender de ti. Pagué por la casa, por la cámara de Javier, por su exposición fallida, y cuando descubrí que usó la casa para un préstamo de 200,000 pesos, entendí que mi esfuerzo nunca sería suficiente para quienes no quieren cambiar. La verdadera fuerza no está en cargar todo, sino en elegir tu bienestar, en decir, basta, aunque duela. Espero que quien lea esto reflexione, ¿qué cargas llevas que no te corresponden? No estás sola, y poner límites no te hace menos hija, menos mujer, menos humana. Salgo al balcón, con una taza de café de olla, y miro el amanecer sobre Zapopan. El cielo se tiñe de rosa, y el aire huele a tierra mojada. Perdí una familia, sí, pero gané mi libertad. La Laura que trabajó hasta el cansancio, que soñó con bugambilias mientras pagaba deudas ajenas, ahora respira libre. La vela por mis abuelos parpadea en la mesa, y siento que ellos, desde algún lugar, me sonríen. Este silencio, este amanecer, es mi hogar. Y con cada nuevo día, me prometo vivir para mí, con esperanza, con fe, con la certeza de que valgo más que las culpas que intentaron ponerme. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no estás solo.